atención a las madres, a las mujeres que están dando a luz, a las mujeres que ya tienen un tiempo de haber dado a luz, a los esposos de mujeres, a los que son nuevos padres, a los que piensan ser padres, porque esto es un fenómeno que ocurre y con mucha frecuencia. Lo vimos en actrices famosas que contaron sus historias dramáticas, hemos visto casos extremos de hacia dónde puede llevar una depresión posparto, algo que nadie entiende. ¿Cómo es posible si tú acabas de parir la gran ilusión, el gran sueño de tu vida, la criatura más hermosa, y de repente entras en una depresión y te sientes incapaz de ser inclusive una buena madre? Eso le pasó a Ceni Leiva. Ella está con nosotros. Ceni Leiva es una comunicadora dominicana que ustedes conocen, que aquí contó cómo fue que parió ese niño que la parió, esa niña que la parió en el carro. Eso fue hace unos años ya. Y ella viene acompañada de Bianca Melo. Bianca Melo es terapeuta perinatal, que también está embarazada. Enhorabuena. Es un tema, solamente antes de empezar con el testimonio de Ceni, ¿es muy frecuente la depresión posparto? Ocurre en un 20% de las mujeres embarazadas, la probabilidad, el riesgo de que se desarrolle tanto durante el embarazo, porque la depresión puede venir desde el embarazo, y cuando una persona tiene riesgos, tiene síntomas de depresión en el embarazo, pues es más probable que se desarrolle en el posparto con todo ese cóctel hormonal que ocurre en esa etapa. ¿Y están las mujeres conscientes de este tema? ¿Todas las mujeres que pasan por embarazos? No, ¿es un tema del que se habla? No, hablamos más de baby shower, hablamos más de cómo arreglar la habitación, no sé qué cosa. el gender reveal, hablamos mucho más de esto que de situaciones que se pueden, emocionales, mentales, que ocurren en el cerebro. Ni siquiera es algo que puedas provocar, que fue tu culpa, que tú puedas producir. Es algo que orgánicamente podemos desarrollar. Cualquier mujer, independientemente de sexo, edad, profesión, puede tener un episodio de depresión. El desconocimiento y también la vergüenza. ¿Podría jugar un rol? Definitivamente. Yo diría que la vergüenza es la emoción que más aleja a la mujer de permitirse la ayuda que necesita en estas etapas, porque como yo, siendo la mamá de mi bebé, estoy pensando lo que estoy pensando y estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Yo esto no se lo debería decir a nadie, ni se lo cuentan a la familia, entonces todos, ni al esposo. Todo esto, entonces ya luego cuando llegan a terapia hay un deterioro, ya hay unos síntomas que son más, se han sostenido, que han cogido más fuerza. Porque cuando tú le dejas coger terreno a la depresión sinceramente te puede nublar y te puede hacer producir sentimientos, emociones, pensamientos, en donde una persona puede incluso llegar a hacerse mucho daño. Y desconexión con el bebé. Definitivamente. Vamos a conocer esas características de la voz de un testimonio, de alguien que lo vivió, para que otras madres puedan saber o identificar si están padeciendo algo así. ¿Qué te pasó a ti, Ceni? Bueno, inicialmente, como se había hablado, el tema de la información, el uno no estar informado al respecto, pues hace que uno también se desarrolle más con estas emociones que van en contra. Por ejemplo, ese mismo caso de que uno debería sentir amor y conexión natural por su hijo, cuando eso realmente no tiene que pasar así. Pasa, puede pasar, no es que no, pero si no pasa, está todo bien y es normal y conectarás más adelante. Eso yo no lo sabía. Y eso a mí me afectó mucho porque incluso, generaciones pasadas, las abuelas, las madres, eso, recordemos que en ese tiempo la mujer es preparada para ser mamá. Esa era la concepción. Usted es mujer, usted tiene que ser ama de casa y madre. Y para eso es que vive y para eso se prepara. Nosotros venimos de una generación que nos estamos preparando más que nada para ser empoderadas, emprendedoras e independientes. Entonces estamos dejando cada vez más de lado el tema de ser mamá, que es muy complejo y muy importante. Así que cuando yo tengo a mi hija y yo no siento esta conexión, ya yo empiezo con la culpa. Digo, ok, hay algo aquí que no está bien, yo parece que no nací para esto, y más cuando yo le digo y le confieso a mi mamá, mira, yo no siento como este amor del que todo el mundo habla. Lo y ella lo que me dice es, ay, cuando tú naciste, yo conecté inmediatamente contigo. No, mija, ven, pásame esa niña, ven, que yo sí tengo mucho amor para ella. Y ahí yo decía, pero de verdad yo no nací para esto. Desnaturalizada. Yo no nací para esto fue un error, yo no sé para qué yo tuve muchachos. Por ahí empezamos. Pero
Esos fueron los momentos incluso más llevaderos porque mi mamá estaba conmigo, porque ella, como quiera que sea, fue un apoyo para mí en los momentos de baja. Pero mi mamá vive en Miami. Ella duró un mes conmigo, luego ella se va. Y ahí fue donde yo sentí la soledad. Y eso es terrible. La tristeza fue un elemento constante. No fue constante. Yo tenía mis altibajos. Yo tenía momentos de felicidad, pero la tristeza siempre estaba presente, de una forma u otra. La ira también floreció. Cuando tú no tienes noches constantes de sueño, cuando tú no tienes descanso, cuando tú estás experimentando algo como la lactancia, que por más natural que te lo quieran pintar, no Nada es fácil. No. Y yo pasé mucho trabajo con la lactancia también. Cuando tú tienes ese cansancio encima, cuando es tu primera vez, las emociones, y más el tema hormonal, las emociones salen a flote de una manera que uno no puede controlar. La ira, para mí, tristemente, fue de lo más que yo sentí, además de la tristeza. ¿Contra quién? Contra mi hija. ¿Cómo se manifestaba? Yo tuve un sueño una vez en donde yo estaba cargando a mi hija y nos tirábamos juntas de un edificio, de una azotea de un edificio, y era la forma, yo no me sentía mal por hacer eso, yo sentía que era una forma de escapar de lo que yo estaba sintiendo. Por momentos yo la sacudí, por momentos yo lo que quería, y doy muchas gracias a Dios, porque yo creo que Él estuvo muy presente en ese momento para tenerme activo esa conciencia, ese sentido de responsabilidad, porque era lo que yo decía, yo tuve un sentido de responsabilidad con mi hija, pero yo no tenía ese deseo de que las cosas fluyeran y que estuvieran bien. Eso yo no había un bond. No. Y por momentos cargándola y ya cansada de escucharla llorar, yo lo que quería era tirarla. ¿Cuándo tú tirarla? decides? O sea, no colocarla en la cuna, yo quería tirarla. Y eso fue, o sea, esos sentimientos. ¿Y cómo te sentías cuando las sacudiste? Porque es una mezcla muy fuerte. Es muy de fuerte, sentimientos. claro. Porque la culpabilidad me mataba. O sea, después de eso yo lloraba. Porque yo me sentía mal por lo que yo estaba haciendo. Porque yo decía, yo no merezco esto. O sea, yo no merezco a mi hija. ¿Y tu esposo? Él cayó en precisamente por él yo creo que yo me salvé. Porque fuimos a terapia con Bianca por él. Pero ¿en qué momento tú dices, esto es grave y yo tengo que comentarle esto a alguien? Yo no sabía que yo tenía un problema. Yo no lo sabía. Okay. Yo pasé mi situación sola, en silencio y con la vergüenza de contarlo, porque entendía que eso no era normal, no estaba bien y que yo era la que estaba mal. Mi esposo, por la naturaleza del parto, que fue muy traumático para él, estando manejando y sin poder hacer nada, mientras yo estaba dando a luz en el carro al lado, él a los 4 meses tuvo un desborde. Y bueno, fuimos donde Bianca, ella le hizo unas pruebas y le diagnosticó con una mezcla de estrés postraumático con algo de ansiedad. Ataque de pánico. Ataque de pánico, exacto. Entonces había una mezcla de ambos. Y yo lo acompañé a él a terapia, gracias a Dios, porque eso me ayudó a mí. Sin darme cuenta, yo estaba tratándome también a mí misma. Empezamos juntos a desahogarnos un poco sobre todo lo que estábamos viviendo y ese fue el apoyo principal para yo, sin darme cuenta, ir saliendo de esa situación. Yo tratando de ayudarlo a él, me ayudé a mí misma. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces en la situación antes de iniciar terapia, experimentando todo eso y sin hacer la conexión con tu bebé? Porque ahí es donde está el problema también. Exacto. Que para el bebé o la bebé, ya lo sienten. Exacto. Y lo padecen. Exacto. Y tiene consecuencias de alguna manera. Exacto. Fue a los 4 meses de haber dado a luz que nosotros empezamos a ir a terapia. Yo te puedo decir que a los 6 meses fue que yo empecé a sentir una conexión con mi hija. La doctora dijo algo muy importante y es que esto se puede prevenir, porque si yo tengo un bebé y sé que tengo depresión postparto cuando estoy embarazada, yo lo puedo prevenir antes de que el niño nazca. ¿Cuál es el tratamiento que se le da a una persona que está embarazada y sabe que tiene depresión postparto? Incluso podemos irnos antes. Desde la adolescencia, una persona que haya tenido algún episodio de depresión es un riesgo para depresión en el embarazo y depresión en el posparto. Si una tía, una abuela, una hermana tuvo una depresión, ya es un factor genético que puede estar en el núcleo familiar, que puede hacer que entonces genéticamente también
tengas una predisposición. Ok. ¿Qué hacemos? Nosotros podemos ver pensamientos, flexibilidad del pensamiento, porque hay personas que tienen como esa baja tolerancia a la frustración, altas expectativas de sí mismo. Es como, si yo no tengo la posibilidad, si yo no puedo hacer esto, entonces no es algo que yo merezca. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos trabajar con los pensamientos que se manejan, con las expectativas reales. Podemos también manejar las emociones asociadas. Entonces, durante el embarazo, desde el embarazo, una persona que sepa que alguien en la familia tuvo depresión. Pero, sí. ¿y si no? Perdón. ¿Y si no han tenido depresión? Porque ese es un problema también, que mucha gente nunca ha sido depresiva y entonces cae en depresión. Yo diría, pregúntenle por tristeza, pregúntenle por llanto, tal vez no lo tenga diagnosticado, pero algunos síntomas sí pudieron haberlo experimentado O en sea, esas tiene que ser etapas. una persona que tenga una tendencia a la Puede tristeza o a la ser. depresión. No puede ser una persona que que también, nunca ha tenido nada. Lo que podemos observar en el embarazo, uno puede ir profilácticamente al psicólogo, ¿eh? No tenemos que esperar a tener un debut. Nosotros podemos profilácticamente, estoy embarazada, sé que este momento es vulnerable para mí. También hay factores familiares, de cómo está la dinámica familiar, duelos, de situaciones que se pueden presentar también circunstanciales durante el embarazo, que es importante observarlos. No, ¿Qué acabas de me he dado decir? cuenta ¿Qué de descubriste? Bueno, varias cosas. Uno, que yo nunca me había puesto a analizar esto, mi papá ha sufrido de depresión. Segundo, durante el embarazo yo perdí a 2 familiares, mi abuelo y mi tío, y a ninguno de los dos los pude visitar, mi abuelo Porque en había Cuba, COVID. mi tío en Miami, porque yo estaba en la primera etapa del embarazo donde no podía montarme en un avión y yo Sí. tuve que pasar ese duelo sola, que mi ginecólogo, el doctor César López, me dijo, yo no sé cómo tú no has caído en depresión. Wow. Nos estás diciendo cómo lo tratan, pero, por ejemplo, tu esposo en retrospectiva, Sí. ¿qué consejo le hubieses dado tú a su esposo o a cualquier A todos esposo los esposos. sobre qué señales pueden detectar para procurar ayuda? Tristeza. Una persona que antes disfrutaba de hacer cosas, era enérgica y comienza eso a disminuir. El aislamiento es uno de los principales factores. Ya no habla con una amiga, no se refugia en una hermana, pierde conexión con personas que antes representaban su red de apoyo. Comienza el insomnio, pero el insomnio no podemos tomarlo como... Lo tenemos que tomar con pinza porque el sueño se ve Claro, alterado claro. durante... Pero apoyarla, darle mucho apoyo. Sí, sobre y todo no invalidarla. No invalidarla, no Tendemos decirle, a invalidarla. ¿cómo es posible que tú estés triste cuando tú tienes esa bebé tan bella o ese niño tan precioso? Tú no puedes decir eso. No, eso no es nada, eso no es nada, eso va a normal. pasar. Se Eso va a medican. pasar, Ok. exacto. ¿Se medica un embarazado? ¿Se medica luego? ¿O una La mujer con depresión leve no necesariamente se El baby requiere blues, que medic- es- el baby blues son las primeras 2 semanas, 3 semanas por posparto. Ajá. Eso es una melancolía, es la antesala de la depresión, pero eso ocurre en un 80% de los casos. Es más Ok. frecuente. Si usted está en un No grupo de es depresión WhatsApp, posparto. Si usted está en un grupo de WhatsApp Sí. y hay 10 personas, 8, Ok. va a tener ese baby blues por Pero 3 semanas. se nos acabó el tiempo. Pero la depresión puede aparecer incluso hasta 9 meses. Hasta el año puede aparecer Hasta la el año, depresión. para que usted no se confunda y crea que es por otra razón. Es por el mismo embarazo y parto. Si después de 3 Definitivamente. semanas del baby blues sigue con estos mismos síntomas también, Exactamente. eso se pudiera es. ser la depresión desarrollada ya. De moderada a severa hay que medicar. Bueno, señores, un tema importante que yo creo que más adelante volveremos a tocar porque hay muchos otros datos que se nos quedaron por la falta de tiempo, pero gracias, Eni, por tu Y valentía, me además, imagino por que compartirlo con el público. Que sus hijos son su razón de vivir ahora Claro, mismo. Claro por que sí. supuesto, todo eso pasa si se trata, si no se trata, las consecuencias pueden ser nefastas, tanto para la madre como para la criatura. Gracias por haber estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos en un momento.